Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT que tiene como propósito que todos podamos aprender sin la necesidad de tener un carnet. En esta ocasión vamos a intentar ofrecer unos elementos para que los que no sabemos del tema tengamos, a mi juicio, un conocimiento mínimo, y es sobre el fenómeno que hemos estado oyendo, sobre todo en los medios de comunicación, tal vez a finales del año pasado, sobre unas cosas que hemos oído hablar como las OPAs, en la circunstancia de que unas personas quieren comprar participaciones accionarias de otras empresas. Entonces, como la intención del programa es enseñar, como es el de AFIT, pues vamos a hablar hoy sobre eso de una manera sencilla, y para ese propósito, pues estos son nuestros invitados. Bueno, como dije en la introducción, la idea era como que entendiéramos qué son esas cosas que hemos estado oyendo, que denominan en sus siglas OPA. Entonces, como hay que empezar por el principio, yo quisiera que nos expliquen primero qué es eso de la OPA para arrancar con la definición, y después vamos ahondando como en el concepto. La idea de las OPAs es lo siguiente: la sigla OPA traduce oferta pública de adquisición, ¿sí? Eso es cuando un grupo de personas o una persona en general está interesada en comprar cierto porcentaje de participación de una sociedad, y lo que va a comprar son sus acciones con derecho a voto, ¿sí? Recordemos que dentro de la bolsa de valores hay dos tipos de acciones: las acciones que tienen derecho a voto y las que no tienen derecho a voto, que son las preferenciales. Entonces, esta oferta pública de adquisición se hace para cuando toda persona o grupo de personas quiere adquirir un porcentaje de una compañía o de una sociedad inscrita en bolsa. Eso es muy importante, que esté inscrita en bolsa y que tenga derecho a voto. Básicamente, eso es lo que significa oferta pública de adquisición. Bueno, entonces, digamos que con el concepto ya más entendido, pues yo voy a hacer las preguntas que alguien común y corriente como yo, que no sabe el tema, tal vez quisiera esclarecer, y es ese instrumento como dijo Mónica, de adquirir acciones de otra empresa. Primero, ¿es la única forma? ¿Hay otras maneras de hacerlo? ¿O ese es el mecanismo, digamos, que expedito y definido para uno hacerlo? ¿O por qué estamos haciendo, por qué estamos viendo OPAs, o hay otra manera de hacerse? Pues mira, ahí es lo siguiente, todo depende del porcentaje que se quiera adquirir. Como dijimos, si esta persona o este grupo de personas quiere adquirir un porcentaje igual o mayor al 25% de las acciones con derecho a voto de esta sociedad inscrita en bolsa, como lo habíamos dicho, debe hacerlo a través de una OPA, ¿sí? Y si ya ese grupo de personas o persona posee el 25% de la compañía y quiere comprar un 5% adicional, lo debe hacer a través de una OPA. Hay unos casos en los que no se hace OPA. Son unos casos que, teniendo en cuenta estos parámetros de estos porcentajes, no se tiene que hacer OPA. Uno, cuando el 100% de los accionistas de la sociedad que se pretende comprar expresan que están de acuerdo con que les compren las acciones, pero tiene que ser el 100% de los accionistas. Otro es cuando este porcentaje se adquiere a través de sucesiones, a través pues como de otros mecanismos que no son la compra directa de las acciones. Entonces, digamos que dependiendo del porcentaje se hace a través o no de OPA. Okay. Un poco para darle contexto histórico, mi pregunta siguiente sería
¿Esto es un instrumento nuevo o en el caso colombiano esto ya es, pues yo no sé si no sé cuántos años tiene la Bolsa de Colombia, pero tal vez Gabriel nos puede decir, este instrumento se lo acaban de inventar porque para muchos es tal vez la primera vez que oímos la palabra, o esto ya tiene unos antecedentes y no es una cosa como inédita y que nos tenga que sorprender. Gabriel tal vez nos cuenta. Sí, esto pues es diseñado por la Superintendencia Financiera, todas las leyes del mercado de valores, ¿cierto? Esto hace parte de esas leyes, ¿cierto? La ley de OPAS existe desde antes de los 90, si no estoy mal, pero eso ha tenido modificaciones en el tiempo y la han venido perfeccionando. Lo que busca eso es que todos los accionistas tengan el mismo nivel de información y se respete la oportunidad de participar en ese tipo de transacciones. Entonces, ese es como un principio que pretende esta ley de OPAS. Este mecanismo que nos están explicando, ¿esto es un invento de nosotros o esto es, digamos, que algo tradicional en los mercados accionarios mundiales? ¿O el caso colombiano tiene alguna cosa distinta para uno decir, no, es que eso fue que nos lo inventamos nosotros? Yo creo que todas las jurisprudencias se basan en mercados más desarrollados y la superfinanciera ha venido mejorando pues esa ley. Y seguramente, si no estoy mal, la última modificación fue en el 2006. No sé si a raíz de esta última OPA empiecen o se piensen en modificaciones, pero generalmente son apoyados en jurisprudencias de otros mercados. Okay. Y Gabriel, que ha tenido experiencia solamente para como darnos antecedentes, ¿nos puedes mencionar otras empresas o casos de esto para que la gente vea que esto no es la primera vez que sucede? Sí, pues digamos que el mercado de valores desde 1990 a hoy, o sea, ya 30 años, ha tenido ofertas públicas. Yo diría que la más importante fue la de acciones de Bavaria, cuando el Grupo Santo Domingo lanza una OPA por la totalidad de las acciones en circulación. Esa es, digamos, la más relevante. En esa ocasión fue una OPA donde ofrecieron un precio fijo y fue exitosa. Ya luego el Grupo Santo Domingo decidió convertir Bavaria o fusionó Bavaria con las operaciones de SAC-Miller en el exterior, y digamos que ese fue el desarrollo final de los accionistas de Bavaria. Posteriormente, en el negocio cementero, una oferta pública por Cementos Paz del Río, hecha por el grupo de Cementos Argus. Cementos Amper en Bogotá también fue una OPA que tuvo también varias ofertas competitivas en su momento. Más hacia acá vino la oferta pública de adquisición de Acerías Paz del Río por, si no estoy mal, por el grupo Tarantín brasilero, donde también hubo una OPA importante que también llevó a que Acerías Paz del Río pues fuera adquirida en su totalidad por esta gente. La OPA por Siderúrgica Simesa en su momento también, por el grupo Diaco, también tuvo éxito. Y ya en estos días, bueno, el sector de retail también empezó por unas compras parciales del Sindicato Antioqueño del Accionariado del Éxito, y posteriormente terminó una fusión con Cadenalco, y posteriormente terminó por una oferta pública de adquisición por el Grupo Casino. También
la última, el grupo Familia, donde este grupo de Suecia también adquirió la totalidad en varias OPAs durante diferentes periodos de tiempo, donde también adquirió la totalidad de las acciones. Y bueno, y esta última OPA, pues, que se presenta sobre acciones del grupo empresarial antioqueño, y pues ha sido hasta el momento exitosa para los compradores. Okay. Yo quisiera que tal vez, o Diego, o Mónica, o cualquiera, pero también hemos estado oyendo los que no sabemos del tema, y tal vez Mónica nos dio alguna pista y nos decía que si uno estaba de acuerdo en comprar y el otro en vender, pues que tal vez no era necesario hacer la OPA, entiendo yo. Pero hemos oído hablar en la prensa de que es una cosa hostil, que es una OPA hostil o que es una toma hostil. ¿Cuándo se define o cuándo de verdad es una cosa hostil? Porque uno dice, bueno, pero si usted se metió a la bolsa, usted se tiene que aguantar que alguien lo quiera comprar. Entonces, después no diga que es hostil. O si hay alguna manera o una circunstancia en que uno diga que se puede calificar, porque es un adjetivo muy aparentemente subjetivo, de que sea una cosa hostil. A ver, lo del término hostil genera o genera emociones o levanta alguna suspicacia, ¿cierto? Pero realmente en los mercados financieros, pues se conoce como hostil aquellas sopas que no son amistosas. ¿Y en qué sentido no son amistosas? Las sopas amistosas es cuando, digamos, ese potencial comprador se acerca y tiene conversaciones o con la administración o con un gran grupo de accionistas de la empresa objetivo de la OPA y dice, mire, yo estoy interesado en tener una mayor participación o comprar una participación importante o incluso en tener control de la compañía, dependiendo de cómo es la propiedad de esa compañía, qué tan dispersa, qué tantos accionistas, digámoslo, importantes hay en la compañía. Usualmente eso puede terminar en una OPA amistosa en el que la administración y los accionistas dicen, ve, nos interesa, qué bueno que usted venga y se vincule a la compañía en digamos, en las condiciones que usted desea. Fijemos un precio y digamos que se fija un precio, pero para asegurar que todo el mundo tenga la oportunidad de participar de la OPA, pues se tiene que hacer pública, ¿cierto? No puede ser excepto si es por el 100% de la compañía, no puede ser algo como que secretamente se acuerde entre la administración o algunos accionistas con alguien y se puede hacer. Hay que hacerla pública, por eso ese nombre de público, en lo de oferta pública, adquisición, es para que todos aquellos que crean que son dueños de la compañía, así sean una sola acción, que crean que se pueden ver beneficiados digamos, de esa transacción, puedan participar. Cuando eso no ocurre, cuando no es, digámoslo así, habladito, no es que nos sentamos, nos tomamos un café, lo invitamos a almorzar y venga, pues yo le explico por qué quiero participar. Cuando eso no se cumple, que pueden haber muchas explicaciones del por qué no, pues se le llama hostil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya es alguien que dice, yo ni siquiera voy a preguntar qué puede pasar, yo ni siquiera les voy a preguntar, porque si les pregunto, hasta toman acciones para que yo no me meta. Entonces, de alguna manera, las regulaciones permiten que esos accionistas sorprendan a la administración y a los accionistas actuales con lanzar una oferta precisamente para que los otros no tengan una capacidad de reacción que los pueda bloquear. Entonces, en ese sentido se configura como una OPA hostil porque no es bienvenida, digámoslo así. Pero quisiera agregar finalmente que una OPA hostil podría llegar a convertirse en una OPA amistosa. Cuando, digamos, los términos de la OPA son muy, muy buenos, muy generosos, los accionistas actuales que podrían haber dicho en un principio, no me gusta, podrían después recomendar a los accionistas minoritarios o incluso ellos mismos tomar la decisión de, tiene unas buenas condiciones, voy a participar. Pero quiero resaltar que el término hostil no significa que sea ilegal, no significa que esté yendo en contra de los intereses de los accionistas. Es como una OPA, es una oferta
y los accionistas pues sabrán si la aceptan o no la aceptan. Digamos que no tiene una connotación, digamos, de ilegalidad o de injusticia, por ejemplo, o de que no, nos cogieron mal arreglados. Digamos que lo de nos cogieron mal arreglados, eso es posible, como decía Juan David. Hombre, es que usted está en la bolsa de valores y ahí se negocian acciones y hay unas reglas como tal. Algunos dicen, hombre, es que la regulación puede darse que no nos da tiempo de reaccionar. Digamos, ese tiempo de reacción es cortico y precisamente tiene sus motivaciones económicas también para proteger usualmente a los accionistas minoritarios. Eso es como una cosa importante. Gabriel quería agregar algo. Este tipo de operaciones en el mercado americano se da mucho. Allá lo llaman inversionistas activistas. Entran en el mercado normal y adquieren un porcentaje de participación y empiezan a promover cambios, de cambio de la junta directiva, cambio de presidente o cambio de modelo de negocio, etcétera, etcétera. Y es una operación normal en el mercado de capitales americano. Y inicialmente cuando empezó esto, yo lo miré así, ¿cierto? Lo que no creímos es que iba por unos porcentajes mayores, que ahí fue donde nos cogió a todos de sorpresa. Pero lo que quería era mostrar es que en los mercados desarrollados, en ese tipo de inversiones, hay muchos inversionistas de ese tipo que buscan oportunidades de inversión en todos los mercados y en empresas subvaloradas, y sobre todo estas como las colombianas que llevan más de una década transándose a unos múltiplos en dólares muy atractivos. Gracias, Gabriel. Una pregunta de pronto, no sé si, yo creo que no es difícil. Bueno, la pregunta no, de pronto la respuesta. Pronto, Oscar, que me ayude. Lo que yo entiendo es que un empresario se mete a la bolsa porque necesita financiación. O sea, si yo tengo una empresa y necesito dinero porque tengo que agrandar la empresa o cualquier otro factor, yo diría que uno tiene tres opciones: o yo saco plata de mi billetera, o le pido prestado a un banco, o entro a la bolsa para decirle a unos señores, inviertan en mi empresa, que les va a ir bien, ¿cierto? Entonces uno entiende que la bolsa es como una opción que tiene un empresario, y me parece bueno tener esa opción. Pero de alguna manera el tipo de OPAs que nosotros tenemos, y a veces los instrumentos o cómo se manejan, son como más bien las señales del mercado nuestro. O sea, yo he oído muchas veces oír a Oscar que la bolsa, y tal vez Gabriel lo dijo, que la bolsa de nosotros no es bolsa, sino que es chuspa, y que todos los días se recoge. Porque uno diría, ¿qué tan bueno es OPAs que fueran para decir, vea, yo tengo una empresa que la necesito agrandar y entonces necesito gente nueva y plata nueva? Pero cuando uno ve que las OPAs son solamente para repartirse la torta que ya existe, y no es que llega plata nueva, sino que es simplemente estoy cambiando el porcentaje de la propiedad. ¿Eso no es seña, Oscar, de que nuestro mercado y nuestras empresas no son ni atractivas ni tienen mucho futuro, o es que yo soy muy pesimista? No, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es devolvernos a la razón de ser de la bolsa de valores, que es precisamente la que usted comentó. O sea, la bolsa de valores porque existe para poder recoger dineros del público y poderlos generar en los procesos de inversión. Entonces, como o lo saco de mi bolsillo, o obtengo un préstamo, o salgo a la bolsa y digo, señores, ¿quién quiere participar en estos elementos de inversión? Inclusive, si yo voy a ampliar mi compañía, no necesariamente tengo que generar una OPA, porque una OPA sobre todo es para poder adquirir lo que ya está, sino que puedo colocar, así ya está en la bolsa, puedo colocar unas emisiones nuevas de acciones para recoger capital. Un caso como el de Celsia de hace unos 3, 4 años. Entonces yo tengo unos proyectos, yo tengo
unas necesidades de capital de 1.000 pesos y entonces a mis accionistas y al público en general, pues digo, voy a hacer una nueva emisión de acciones y lo que hago es colocarlas en el público. Entonces, digamos que ese es como el objetivo fundamental cuando yo voy a decir que quiero participar en bolsa. Ahora, cuando se nos empieza a generar los cambios de propiedad, también podemos decir que puede ser para beneficio y control de la organización. Entonces, primero hago una transferencia de acciones existentes entre dueños y posteriormente genero los procesos de inversión. Caso, por ejemplo, de Coltabaco de hace muchos años, o caso de Bavaria, o para poder hablar un poquito más reciente del caso de familia. Hay una transferencia entre socios donde quieren incrementar su participación, quieren incrementar su control, pero adicionalmente están viniendo con nuevos conocimientos y nuevas opciones. El grave problema de esto es que si la adquisición es de un tamaño suficiente para poder decir que ya no hay o que no quedan acciones en el mercado para que se puedan transar, pues estamos achiquitando esa bolsa, que es lo que ha venido sucediendo. Hace 20 años yo hablaba con los estudiantes y decía que nosotros teníamos una bolsa de valores. Hace 10 años decía que teníamos una chuspa de valores y ahora tenemos es una chuspita, porque cada vez está disminuyendo el número de compañías que pueden transar o que están activamente transando en bolsa. Entonces, digamos que uno puede mirarlo desde diferentes puntos de vista en ese proceso de participación. Ahora, cuando vamos a decir que solamente estoy intercambiando una acción sin saber exactamente qué es lo que puede generar el proceso estratégico hacia adelante, pues puede ser un poco más cuestionada ese proceso de adquisición y los resultados de ella. Entonces, si yo no tengo claro cuál es mi estrategia hacia adelante, el público no lo tiene, pues sencillamente lo pueden tomar como un elemento de negocio entre una acción que valía 1 peso y ahora me están ofreciendo 3 por ella, entonces genero unas ganancias alrededor de ello. Pero digamos que el objetivo del mercado público de valores, como para resumir un poquito, es poder generar, uno, recaudación de dineros del público para poder generar mis planes de inversión, mi implementación de estrategia, recursos frescos, recursos importantes, diferentes a los tradicionales de una entidad financiera. Y dos, como un elemento de inversión, porque igualmente al yo generar como una persona normal una inversión en una acción, cualquiera que sea, una acción del Grupo Aval, una acción de Bancolombia, una acción de Sura, pues estoy generando una inversión. Como inversionista, aquí ya no estoy hablando de que voy a estar colocando dinero para poder expandir esa compañía, y yo voy a obtener dos resultados, uno a través de dividendos y uno a través de lo que pueda ser el mayor valor de la acción en el mercado, porque el resultado financiero es bueno. Entonces, digamos que eso es lo que puede suceder en un momento dado en ese mercado de valores y las razones por las cuales yo puedo acceder o por capital nuevo o sencillamente como un elemento de inversión. Gracias. Pero entonces, un poco para yo resolver mi pregunta o mi ignorancia. Cuando en un mercado uno lo que ve es que en vez de estar anunciándose emisiones de acciones, lo que estamos viendo es OPAs, yo puedo interpretar como que la industria colombiana no es atractiva y simplemente estamos cambiando de dueños. ¿O es...? No, es que yo creo al revés, es que nos estamos volviendo, el mercado colombiano se está volviendo supremamente atractivo, y yo pienso que se está volviendo atractivo y de pronto me ayudan los demás por 3 razones específicas. Uno, nos estamos volviendo atractivos porque como éramos o somos una bolsa tan pequeña, no hay un altos niveles de liquidez y un alto nivel de regulación. Digamos que es complejo generar un elemento de profundización del mercado, además de las adquisiciones que han venido habiendo en los últimos 15 años. Entonces ese puede ser uno de los elementos donde, al no tener un número muy grande de oferentes, un número muy grande de empresas que participan, una democratización de las compañías, pues entonces no hay una liquidez suficiente desde ese punto de vista. El segundo elemento es que hay que decirlo, la revaluación del peso es una revaluación
devaluación, perdón, compleja. Entonces, no es lo mismo comprar una compañía a 2.000 pesos el dólar que comprar una compañía a 4.000 pesos, porque entonces digamos que se vuelve supremamente barata en términos de dólares cuando estamos hablando de inversionistas extranjeros. Y en tercer lugar, que creo que es un elemento muy particular igualmente de lo que es las empresas en Colombia, y es que empezamos a hablar es de holdings, y son las holdings las que participan o las que están cotizando en bolsa y no las compañías individuales. Entonces, cuando yo estoy hablando de holding y ha sido mostrado a través de innumerables instancias y casos en el mundo donde las compañías, cuando yo tengo una holding y tengo mis hijas, tengo cualquier cosa, 5, 10, 15 hijas, cuando usted mira el valor de la holding, es inferior al valor de las hijas sumadas. Entonces yo puedo tener cualquier cosa, 10 hijas, y cada hija vale 5 pesos, por decir cualquier cosa, entonces la holding debería costar 50, y en la realidad no vale 50, sino que vale 30. Entonces, una bolsa bien pequeña, con una devaluación del peso y un conglomerado de compañías alrededor de lo que yo entro, entonces empiezan a generarse en muy buenas oportunidades. Pero los casos de las compañías que mencionaba inclusive Gabriel ahora, de todos los ejemplos y de las adquisiciones, ninguna de ellas podemos decir que ha sido una mala compañía. Al revés, son compañías de mostrar, son compañías de talla mundial, son compañías reconocidas en términos de lo que hacen, y entonces no podríamos decir que lo que pasa es que nuestras compañías están baratas porque no saben qué hacer. No, al revés, saben muy bien qué es lo que están haciendo. Y otra cosa que hay que analizar también es que la bolsa colombiana en estos últimos 8 años, digamos, de esta liquidez tan grande que hay en todas las economías, y el fenómeno de la Fed de expansión monetaria tan agresiva que nunca nos lo imaginamos en la vida, generó que las tasas de interés en el mundo estuvieran al 0% mucho tiempo. Y este tipo de transacciones se dispararon en el mundo a través de las compras apalancadas, ¿cierto? Entonces este grupo lo que prácticamente está haciendo es replicar el modelo americano acá, y se encontró una oportunidad que Oscar describió muy bien. Activos en dólares totalmente devaluados, compañías que han venido creciendo con un plan de negocio muy importante, con una expansión en toda Latinoamérica, muy bien manejadas. Y este grupo se encuentra con esa oportunidad y simplemente capitalizó. Y la bolsa de nosotros hace parte de toda esta migración de capitales, y eso es lo que estamos viviendo. Es una internacionalización de la bolsa a los procesos de compras apalancadas que ha habido en todo el mundo. Mónica. Complementando lo que estaba diciendo Gabriel y don Oscar, totalmente de acuerdo con ellos. Y contestando a tu pregunta, eso depende de por dónde se vea, Juan Diego. Creo que las compañías, como ellos bien lo dicen, nos están viendo con otros ojos, nos están viendo con un gran potencial, y por eso casi todos estos ejemplos que están dando Gabriel y don Oscar son inversionistas extranjeros que vienen a comprar empresas locales. Ahí tenemos que agregar un punto, y es que en los últimos años, digamos, en los últimos 2 años, esta última OPA encontró, por decirlo así, la tormenta perfecta. Los precios, después de una pandemia, en el marzo del 2020, los precios de las acciones bajaron un 50-60%, los cuales, en el caso de las acciones americanas, ya recuperaron toda la caída y están más altas de lo que estaban a marzo del 2020, pero nuestras compañías o el mercado a nivel local había recuperado a finales del 2020, cuando salió la vacuna, había logrado recuperar un 20-25% de esa caída. Entonces, yo pienso que en estos últimos años se encontró la tormenta perfecta, que fue unas grandes empresas bien manejadas, a unos precios supremamente baratos. Voy a colocar solo como dato informativo el dato de Nutresa. Antes de que saliera la OPA,
creo que fue un 7-10 de noviembre, era una acción que estaba operando por niveles de 21.900, 22.000 pesos. La emisión de esa acción de Nutresa había sido hace unos 11 años, si no me equivoco, y la emisión había sido a 20.900 pesos. Entonces estábamos hablando que las acciones estaban muy por niveles de emisión, en este caso, el tema de la evaluación del peso, ¿cierto? Entonces, creo que viéndolo como positivamente confían en las empresas de nuestro país, hay entrada de inversión extranjera directa pues a estas empresas, pero obviamente eso tiene una repercusión en nuestra bolsa y es que son compañías que este tipo de compras no lo hacen ya después para especular ni para vender en el corto plazo, simplemente el comprador que quiere comprar a través de la OPA quiere adquirir esta participación, quedarse con ella, ¿sí? Ayudar y ver crecer a la empresa. Entonces son acciones que se le restan a las acciones en circulación que permiten la especulación dentro de la bolsa. Entonces eso le resta liquidez a estas compañías. Obviamente recordemos que los índices también miden la liquidez y la rotación que puedan haber en estas compañías, entonces esos índices también bajan la proporción que tienen estas compañías que son, a las cuales, digamos, se les hizo una OPA y se recoge gran parte de las acciones en circulación, entonces eso resta liquidez. Entonces, contestando tu pregunta, por un lado, digamos, hay una confianza en las empresas del país, se presentó el momento perfecto, y por el otro, pues digamos que nos va a quitar liquidez y son 2 compañías menos que vamos a tener en bolsa. Un poco intentando ponerme en el papel de una persona común y corriente como yo, que tuviera acciones en empresas. Ahí sí no tengo porque no me alcanza. Pero supongamos un accionista común y corriente que se entera que hay una OPA y que un grupo, una persona quiere comprar acciones de la empresa donde yo tengo una acción por cualquier cosa o que me la regaló mi abuelito por cualquier cosa. Los instrumentos no son ni buenos ni malos, sino lo que haga uno con ellos y a veces también con el que le va a usar la herramienta. Mi pregunta es, si yo soy un accionista común y corriente y me entero que a una empresa o un grupo quiere comprar un paquete importante de acciones de esa empresa, pues obviamente la pregunta es primero, bueno, ¿esto será bueno o malo? Y yo sé que es un análisis complejo, pero no habrá que tener en cuenta que uno debería, el que vaya a comprar no es una señal de algo, porque por ejemplo, yo tengo acción de una empresa aeronáutica y ahora me avisan que una empresa de alimentos quiere comprar una empresa aeronáutica. Ustedes han dicho con razón, no es ni bueno ni malo, un accionista bueno, si sabe mucho, es bienvenido, si tiene dinero, bienvenido, pero uno podría preguntarse, un señor que no sabe de la industria aeronáutica, sino de los alimentos, ¿no será peor que entre? ¿O cuál es, o para un accionista común y corriente, qué creen ustedes que debería tener en cuenta cuando empiezan a pasar estas cosas? ¿Ustedes qué les sugieren? No sé si es una pregunta difícil, seguro. Yo no sé, yo de pronto empiezo por ahí porque es que hay unas de las adquisiciones y demás que pasan por una cantidad de sentimientos. Entonces, uno primero pasa por el sentimiento del romanticismo, y yo me quiero referir al tiempo, por ejemplo, de la adquisición de Bavaria, que eran acciones que tenían mis abuelos, y mis abuelos se los pasaron a mi mamá y mi mamá me las pasó a mí, entonces eran como un elemento de una historia y llega esto y dice uno, Dios, ¿qué hago? ¿Me quedo con ella? ¿No me quedo con ella? Entonces entra un elemento de romanticismo puro y físico. Pero luego entra uno y dice, bueno, ¿con quién me tengo que acostar? Porque es que realmente cuando usted va a llevar a ser socio de una compañía, usted tiene que saber con quién se va a ir a la cama. Entonces uno dice, voy a seguir con el mismo ejemplo de Bavaria, no, es que es con una compañía, SAP-Miller, de las más importantes del mundo, conocen y saben qué es lo que va a hacer, y entonces uno dice, no, yo creo que me puedo quedar
con esta gente porque le va a tener un conocimiento importante a la organización. Pero luego viene el elemento de inversión. Entonces uno dice, listo, y entonces financieramente esto cómo va a funcionar. Voy a seguir percibiendo dividendos, yo ya voy a quedar todavía más reducido, o aprovecho de una vez y como mi acción vale hoy $1 y me la van a comprar a 3, lo veo como un elemento de inversión. Entonces, digamos que si uno empieza a mirar esos 3 elementos, uno dice, listo, ya tengo como un panorama de qué tratar de hacer. O me voy con el romanticismo, o me quedo con esta nueva compañía pensando que va a crecer y va a generarse más, o aprovecho la inversión. Pero igual entra el problema que acaba de describir y es, listo, una compañía que no tiene conocimiento de un sector va a comprar otra compañía de otro sector, o que sean unos adquirentes de los cuales uno no tenga ni conocimiento, ni confianza, ni se quiera acostar con ellos. Entonces ahí también entra es ya un elemento muy diferente a los 3 que acabamos de decir, sino que entra un elemento de decir, yo sí querré estar en el mismo sitio, en el mismo punto, en términos de quienes van a adquirir. Entonces ahí también entra un elemento y es de confianza en esa estrategia, que van a seguir hacia adelante, el conocimiento y los beneficios que puedan traer a esa acción que yo tengo como un elemento de inversión. Oscar, a mí me gustaría agregar ahí que, a ver, para los accionistas minoritarios, digamos, cuando hay una oferta pública de adquisición, digamos que cambia el valor percibido del valor de sus acciones. ¿Por qué? Porque los accionistas minoritarios no tienen control de la compañía. Pero cuando alguien hace una oferta pública de adquisición, precisamente para hacerse el control de la compañía, digámoslo así, que mágicamente los accionistas minoritarios ya tienen acceso a decidir a quién se le va a vender el control. Entonces, el precio de la acción en ese momento va a subir. Pero ellos también tienen que tener en cuenta que después de que pase el control, de que se haga la transacción por el control de la compañía, digamos que vuelven a quedar minoritarios si decidieron no vender. Y ese control minoritario va a tener un menor valor después de la transacción. Entonces, si ellos no aprovechan, digámoslo así, el momento, se van a perder esa prima de control, que en las únicas instancias donde el minoritario va a tener acceso a esa prima de control es cuando pasan esas ofertas públicas de adquisición. Entonces hay un elemento que el minorista dice, bueno, si yo vendo en ese momento, me dan una prima del 40, del 50% por encima del precio actual, pero si no vendo, es muy probable que por efectos como que la acción va a tener menos liquidez, probablemente si llega otro a quedarse con el control, etcétera, ese precio va a volver a caer, que es lo que llamamos el precio de reversión de las ofertas públicas de adquisición. Y ese precio de reversión, en la mayoría de las veces, está por debajo del precio que se ofertó en la oferta pública de adquisición. Entonces ahí la decisión es, yo soy minorista y me están dando la oportunidad de cobrar un control al cual yo no tengo acceso por el mecanismo de oferta pública de adquisición, pero si yo no me pierdo la oferta pública de adquisición y sigo como minorista en ese momento, después en el largo plazo, mis acciones no necesariamente van a tener ese valor. Entonces hay también una disyuntiva a la que enfrentan los minoristas y que no es menor. Bueno. Es muy válido lo que dice Diego. Hay otro punto de vista también. Un inversionista de a pie tiene que evaluar la rentabilidad histórica de su inversión, ¿cierto? Y si en los últimos 10 años tu inversión en X o Y acción te está rentando por encima de lo que rentan los activos libres de riesgo, como un TES, pues te encuentras ante una decisión financiera que tenés que ser juicioso. Entonces, tenés que empezar a pensar en que tu portafolio está rentando esa inversión por encima de una inversión libre de riesgo y posiblemente llegues a la conclusión que la decisión es vender y evaluar otro tipo de alternativas. Pero ese cada uno es muy específico. Entonces hay que ser muy juicioso como en la rentabilidad histórica
de los activos de tu portfolio, comparar y tomar decisiones. Y tener en cuenta el elemento que acaba de decir Diego, esas primas de control pasan cada 10 años, ¿cierto? Otro caso sería el que compró el activo muy cercano al precio de estas sopas y la decisión, pues, hombre, ya, ¿yo para qué me voy a salir, cierto? Sigamos en esta segunda parte de la historia de crecimiento de estas empresas y apostar en la intención de esos nuevos inversionistas hacia dónde quieran llevar esa empresa, cosa pues que en este momento es difícil saber para dónde van. Entonces, pero es una decisión, vuelvo y repito, que hay que evaluar cada uno con su asesor financiero en qué está. Una pregunta Juan. Dale. No, quería como de pronto interrumpirte un poquito ahí y devolverme a lo Coquito y explicarle un poquito a la gente, porque digamos que este programa se trata de que todo el público entienda qué es una OPA, ¿cierto? Contarles un poquito cuál es el proceso de la OPA, ¿cierto? Lo que preguntabas ahorita, si yo soy un inversionista minoritario y quiero vender mis acciones o tomé la decisión de hacer esta evaluación juiciosa después de vender mis acciones, ¿cómo lo hago? Entonces, que de pronto la gente entienda un poquito el paralelo entre la acción cotizando en bolsa y la oportunidad de venderla en OPA. Entonces, no sé si de pronto quieres que les contemos un poquito claro. Cuál es el proceso de eso. Listo. Entonces, el proceso de las OPAs comienza cuando el oferente envía una solicitud de adquisición a la superintendencia financiera. Entonces, acordemos que él va a comprar un porcentaje X, que es un porcentaje que por norma se tiene que hacer por OPA. Entonces, la superintendencia tiene normalmente 5 días hábiles para hacer un estudio o no y dar observaciones o no de esta participación de este oferente. Obviamente, el oferente tiene que presentar a la superintendencia no solo la solicitud de la OPA, sino que tiene que presentar otros requisitos que le exige la super. Posteriormente, cuando la superintendencia da su aval, da su aprobación, el oferente tiene algunos días, otros 5 días, para sacar un aviso de oferta pública. Recordemos que un aviso de oferta pública es, como su nombre lo indica, es un aviso que debe presentarse en un medio de amplia circulación de forma destacada, en donde el oferente simplemente va a explicar quién compra, quién es él y qué está comprando, cuál es el porcentaje mínimo y máximo que desea comprar, a qué precio desea comprar, cómo va a pagar este precio, si en divisas, si en valores o si en pesos, cuándo lo va a pagar y cuál va a ser su periodo de recepción, de aceptación de ofertas, ¿sí? Entonces, él define cuál va a ser ese periodo, que también está dentro de unos rangos, no puede ser periodo de ofertas, no puede ser menor a 10 días hábiles y mayor a 30 días hábiles. Entonces, todos estos requisitos y pormenores de la oferta, digamos, las características de la oferta que el comprador está haciendo, va en ese aviso de oferta pública. Cuando este oferente ha presentado su solicitud ante la super, me devuelvo ahí un poquito, la super envía esta información a la bolsa de valores para que la bolsa proceda a inactivar la acción por la cual se está haciendo la oferta en la bolsa de valores. Entonces, la acción quedará inactiva al día siguiente de la solicitud que presente el oferente a la superintendencia financiera. Cuando ya la super, como lo dijimos, apruebe y el oferente saque su primer aviso de oferta pública, el día hábil después de sacar este primer aviso de oferta pública en el colombiano, la República, entonces un medio de amplia circulación, se procede, la bolsa procede a activar nuevamente la acción en bolsa. Entonces, ahí digamos que surgen varias cosas. Uno, normalmente esta acción cuando la activan en bolsa se acerca al precio que el oferente está dispuesto a pagar por ella. Entonces, el inversionista tiene dos opciones, o la vendo cuando la bolsa active nuevamente la acción y prefiero, digamos, vender en el corto plazo, tener mis recursos rápidamente y venderla a través de la bolsa, o hacer el proceso de la OPA, esperar todo el periodo de recepción de aceptación de ofertas y posteriormente la adjudicación y el pago de la misma, que eso se puede llevar, dependiendo de los días, más o menos un mes y punta, mes y 15 días. Entonces, ahí pues uno puede, el inversionista minoritario puede decidir si lo vende
la acción en bolsa o la vende en la OPA. Ya posteriormente, cuando se termine ese periodo de aceptación de ofertas, hay algo importante, es irrevocable. Cuando un inversionista minoritario llama a su comisionista de bolsa y autoriza la venta, así el periodo de aceptación de ofertas no se haya cerrado, esa orden es irrevocable. Ya el minorista no se puede retirar, ¿sí? Como tampoco el oferente se puede retractar ni retirar de la oferta que está haciendo, y debe surtir todo el proceso después de adjudicación, pago y liquidación de las acciones. Ese es como el proceso en general que se hace. Por el tipo de trabajo mío, a mí me toca pensar más. Entonces, ustedes han dicho los instrumentos de la OPA son buenos, es una posibilidad de intercambio, de mejoramientos, etc. ¿Hay manera de que la OPA sea un instrumento no tan bueno? Se me ocurre una bobada. Yo quiero interrumpir el lanzamiento de una emisión de acciones de una empresa competidora y anuncio una OPA. ¿No es una forma de como meterle palos en la rueda a una actividad accionaria de otra empresa? ¿O si Pues mira, me descubren, me cascan? no, realmente la ley lo permite. Dentro Sí. de la ley hay dos tipos de OPAs, OPA competidora y OPA concurrente. La OPA concurrente es cuando dos oferentes presentan al mismo tiempo ante la Superintendencia Financiera su solicitud de querer adquirir una proporción de una sociedad, ¿sí? Cuando se presentan al tiempo, va a prevalecer la que mejor condiciones tiene para los accionistas, ¿sí? Okay. Y si las dos tienen las mismas condiciones en porcentaje a adquirir y en precio, que serían, digamos, los ítems importantes ahí, si las dos tienen las mismas condiciones, prevalece la que ha llegado primero. Eso en cuanto a las OPAs concurrentes. ¿Qué puede pasar también? Que haya una OPA competitiva. Una OPA competitiva es toda aquella oferta que se presente una vez ya haya iniciado el periodo de aceptación de ofertas de la oferta precedente. Entonces, esta OPA competitiva tiene hasta 2 días hábiles antes de que se cierre el periodo de aceptación de la OPA inicial para presentar o sacar su aviso de oferta pública. Recordemos que antes del aviso de oferta pública se tiene que surtir el proceso de autorización de la super. Entonces, digamos que él tuvo que haber empezado antes para que la super autorice poder sacar su aviso de oferta pública 2 días hábiles antes de que termine la recepción de ofertas de la oferta precedente. Entonces, para que haya esta oferta competidora, tiene que haber unas características. Y estas características son que sea mejor que la anterior o la que se está presentando. ¿Cuándo es mejor? Se espera que sea mejor en precio mínimo en un 5%, es decir, que el precio sea aumentado por la oferta competidora mínimo en un 5%. O también se espera que pueda ser aumentado la cantidad que quiera adquirir, la cantidad máxima de acciones que quiera adquirir. ¿Cuándo se considera también que es mejor? Cuando la oferta inicial o la oferta precedente va a pagar, por decir algo, en valores, la segunda se considera que es mejor si paga en pesos. Entonces, hay unas ciertas mejoras que puede hacer una oferta competidora que esté interesada en quedarse con la proporción de acciones. Y como para complementar un poquito de esa parte del pensar mal, ¿sí? de Juan, por eso es tan importante realmente conocer o saber cuáles pueden ser los propósitos y las estrategias hacia el futuro. Porque en ocasiones lo que se ha presentado es que estas OPAs, el objetivo es precisamente adquirir una compañía que tiene un número de hijas y desmembrar esa compañía e ir vendiendo de a pedazos las hijas que podrían generar más valor. Entonces, ahí es donde uno puede empezar a pensar mal, donde uno dice, bueno, esta OPA es porque yo quiero un control, yo creo que es un negocio bueno, yo quiero participar activamente y que la compañía siga así, creciendo, o sencillamente voy a hacer un bootstrap, desmembrar la compañía más como un elemento puramente financiero. Entonces ahí es donde uno puede empezar a pensar o la mente
un poco torcida que uno pueda tener desde un punto de vista del propósito de la OPA. Por eso es tan importante conocer cuál puede ser la estrategia, cuál es el objetivo. Sencillamente hacerme el control, pienso que es un negocio bueno, o generar entrada a unos números de compañías y desmembrarla. Entonces, digamos que ahí empieza uno a trastabillar en términos de si la OPA y los objetivos de la OPA fueron buenos, pero no es porque la OPA sea mala como instrumento, no, es por el pensamiento y por lo que quieren hacer los adquirentes con esa adquisición que están haciendo, valga la redundancia. Una pregunta final de mi parte, porque como les había dicho, el tiempo corre y ya no lo estamos gastando. Yo voy a hacer una pregunta con unos supuestos que ustedes me dicen si están equivocados y si la pregunta finalmente es estúpida. Y es lo siguiente. Uno oye, y ustedes lo mencionaron, Oscar lo dice, tenemos un mercado accionario pequeño que se está incluso encogiendo. Entonces, supuesto número uno, es bueno que eso crezca porque uno dice, bueno, es que por eso hicimos una integración de bolsas latinoamericanas, que hasta donde yo sé, Oscar, creo que no ha salido, no ha sido como nada del otro mundo positivo. Entonces uno dice, bueno, entonces si queremos agrandar el mercado accionario, vamos a tener que integrarnos con otras bolsas de otras partes. Si eso es cierto que yo estoy diciendo, y nos vamos a integrar con mercados accionarios más grandes, con unos volúmenes y capacidades más grandes, entonces nos vamos a tener que acostumbrar a que va a haber más sopas cuando se meta más gente, o no. O sea, el hecho de querer agrandar la bolsa tiene como costo de que nos vamos a ver OPAs todo el día. No, yo no sé si me quemo con esta respuesta y de pronto Gabriel, Diego, Mónica, no sé. No, al revés. Si yo pienso que mi compañía, que mi bolsa va a ser más grande, lo que yo pienso es que puede reducir las posibilidades de comprar barato. No que se terminen las sopas, sino de comprar barato. Porque entonces uno de los elementos que nos sucede con la bolsa nuestra es que es muy pequeña y tiene muy poca liquidez. Pero si yo empiezo a agrandar el número de compañías donde yo puedo estar invirtiendo y quienes puedan invertir, va a depender de todas maneras del tamaño de cada una de las bolsas de cada uno de los países con quien me integre, pero voy a tener una mayor liquidez. Entonces, si tengo más liquidez, menos oferta, ¿qué pasa con mercado? Más liquidez, menos oferta, suben los precios. Entonces, eso sería un elemento básico de resultado de tamaños de mercado. Lo otro que sucede es que, usted lo decía muy bien, digamos que esta integración no ha funcionado para poder expandir esos mercados y que la liquidez se pueda repartir igualmente por unas limitaciones importantes en la legislación para cierto tipo de inversionistas, y no solamente desde el punto de vista de la legislación, sino de los efectos cambiarios e impositivos que tienen. Entonces ahí también empezamos a pelear en términos de la imposición y de los elementos cambiarios. Voy a hacer también aquí una memoria muy lega, pero recuerde ese trabajo que nosotros hicimos hace unos tiempos sobre las políticas que generaban los países para poder atraer inversiones extranjeras. Lo hicimos, yo no sé, hace 15 años o algo así parecido, ¿no? Por ahí así. Entonces, si nosotros no nos volvemos en alguien atractivo, desde el punto de vista del régimen, desde el punto de vista cambiario, desde el punto de vista impositivo, pues los papeles se podrán ir para otro lado los dineros. Y ahí es donde uno dice, la parte de las restricciones es mucho lo que ha traído también que nuestras bolsas tengan valores. Hay instituciones en Colombia que manejan dinero y ahorros, pero que solamente pueden invertir en el mercado colombiano y no les dejan comprar siquiera $1, así pues sea para tenerlo en caja. Entonces, esa flexibilidad de los mercados es la que puede también hacer que mejore los precios o que suban los precios o que estas sopas puedan ser competitivas para los minoristas y los accionistas en general. Bueno, como nos queda poquito tiempo, yo quisiera, pues en caso de que
darles la oportunidad a nuestros invitados y de nuevo les agradezco su participación. ¿Quisieran comentar algo que consideren que pueda serle útil a las personas que están, van a ver el programa y que están intentando adquirir un conocimiento mejor sobre las OPAs? ¿Alguna sugerencia o una idea que quieran que quede para que no quede mucho este propósito como de ayudarle a la gente a entender el fenómeno? Pues yo creo que lo más importante es que tomen una decisión informada, ¿cierto? Dentro de los inversionistas minoritarios tenemos muchas, como tú lo dijiste, abuelitas, tías, mamás, ¿cierto? Que de pronto no tienen acceso a la información y no entienden muy bien el proceso. Yo creo que es importante que cada inversionista se sienta importante, sepa qué decisión que está tomando y en la medida en que logre tener pues como toda la información, va a tomar una decisión, digamos, con la que se pueda sentir tranquilo. Entonces creo que mi recomendación es, busque por favor la información, acérquese a su comisionista de bolsa, ¿sí? Para que usted pueda tomar una decisión informada. Muchas gracias, muy pertinente. Gabriel o Diego, Oscar, ¿alguna cosa? No, yo quería simplemente decir que, aunque parezca que esto solo compete a las personas que directamente tienen acciones, pues realmente todos nosotros tenemos acciones de una u otra manera, a través de los fondos de pensión, a través de los fondos de empleados, en cooperativas, etcétera. O sea, esto es algo que nos debe competir a todos. Entonces, la invitación para la gente es que aprendan acerca de finanzas personales, aprenden, que no estén en la barrera esperando que otros tomen decisiones por ellos mismos, que también miren cómo de alguna forma nos actualizamos en temas financieros en general, no solamente de las OPAs. Es una gran oportunidad para motivar a la gente incluso a estudiar finanzas en sus posgrados, en sus pregrados, etcétera. Yo creo que ahí es fundamental. Ahí se me sale lo vendedor que yo tengo de lo que yo represento acá, pero la verdad es que uno dice, hombre, qué bueno poder tener estos eventos que le dicen a la gente, venga, es que el mercado es importante, cómo se financian las empresas es importante, quiénes son los dueños de las empresas son importantes, y es algo que nos debería competir a todos porque el bolsillo lo vamos a sentir de una u otra manera. Y muy cortico, no solamente porque es que aquí el problema dice, y de pronto aquí dejo una punta abierta en vez de empezar a cerrar, pero hablando con lo de Diego, listo, entonces es importante tener conocimientos de los mercados financieros, tener unos asesores buenos, porque no ahora yo digo, listo, yo participo en la OPA y vendo mis acciones y ya tengo una cantidad de liquidez, ¿y qué hago con el dinero? ¿Me lo como en morcilla y alcacelser? Me lo mecateo en cositas. Me lo mecateo en cositas o realmente aprovecho lo otro que está en el mercado financiero, que pueda que no sea renta variable, pero que yo pueda ir al mercado financiero, al mercado de capitales y decir, entonces voy a empezar a hacer otro tipo de inversiones a través de todos los instrumentos que puede generar el mercado como tal. Entonces ahí es donde ese acompañamiento del cual hablaba Mónica es fundamental, unas personas que conozcan, que tengan claridad, que sean imparciales para poder orientar, y lo otro es lo que decía Diego, listo, es un poco de finanzas, es un poco de conocimientos de lo que tenemos que hacer para poder aprovechar no solamente una correcta decisión en la participación de una OPA, sino qué voy a hacer con el dinero apenas me lo entreguen. Para que no vaya a comprar el Independiente de Medellín o alguna cosa ahí peligrosa, pero bueno. Apostar en baloto para el próximo partido de Colombia. Deje así más bien. Okay. Gabriel, ¿quería agregar algo? No, es muy importante la cultura financiera y la universidad tiene una responsabilidad mayor después de todos estos eventos y fomentar el uso de la democratización del acceso al mercado de capitales desde la universidad. Hay que fomentar de que el pilar de este mercado de capitales sean las personas y no las instituciones. Y es una tarea de todos. Ojalá
ojalá volver a tener esa bolsa que Oscar y yo vivimos en los 90, ¿cierto? Donde había un interés continuo de las personas y las instituciones no habían llegado al mercado, ¿cierto? Entonces empezar otra vez desde la universidad a fomentar bastante el tema de las finanzas personales y ser pro mercados desde las universidades. Okay. Bueno, Así es. bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que, pues por lo menos, yo aprendí un poco más y esa es una señal de que potencialmente otros lo podrán hacer. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias a Mónica, a Gabriel, a Diego y a Oscar, porque creo que nos dieron luces para entender esto. Otra vez, reconocer que hay cosas importantes de las que nos tenemos que ocupar. Yo me acuerdo que alguien decía, si quiere meterse en la bolsa, métase en lo que a usted le gusta. Pero en estos días leí a alguien decía, no, métase en lo que usted sepa. Y creo que ese llamamiento a leer de esto, a estar enterados, a estudiar, como dijo Gabriel, no solamente por deseo, sino porque tenemos parte de nuestras pensiones puestas ahí en empresas, es muy importante. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación y nos vemos en el próximo Campus Global.